Hola familia huertera, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar el resultado que hemos obtenido compostando, pero tan solo algunos días en este balde de plástico sin haber hecho nada. Primero que todo, decirles que si no han visto la serie de videos que he venido haciendo acerca del compost, vayan al primero para ver y tener alguna idea de qué es lo que estamos hablando con nuestros amigos que ya llevamos un tiempo hablando acerca del compost. Una de las cosas que hemos conversado es acerca del compostaje en este tipo de envases. ¿Se acuerdan que también les di una sugerencia que era tomar este envase y con un taladro ir haciendo hoyitos cerca de 2 centímetros a 5 centímetros de separación y que me den la respuesta y que me cuenten cómo les ha ido? Bueno, es porque este tipo de envases no tiene aireación. Ese es el gran problema que tiene. Si lo hacemos en la tierra, que ahí les voy a mostrar en un momento más cómo lo vamos a compostar en la tierra, no hay ningún problema, porque en la tierra están los microorganismos y los organismos necesarios para provocar la descomposición. Pero al mismo tiempo es importante que tengan en cuenta que esto se puede hacer en cualquier envase. Lo más importante es que no dejen de hacerlo. Eso es lo más importante. Ahora, si tienen el espacio en la tierra para compostar, perfecto. Pero si no, tengan en cuenta que esto no tiene muchos días de compostado aquí en este envase, no tiene más de una semana. Entonces voy a ir vaciando este contenido acá a este hoyo que tengo en la tierra, porque si alcanzan a ver, aquí no hay ningún problema. O sea, yo les voy a mostrar en detalle, pero aquí en esta capa de arriba no hay ningún problema, está todo perfecto, está todo fresco de hecho. Pero se ve algo sospechoso, como que algo malo, algo que no deseamos que pase, está pasando abajo. Voy a ir vaciando esto acá a este orificio y voy a tratar de hacerlo en orden. Pero miren. Acá abajo hay algo que no nos gusta nada. Es moho y hongo. Lo pueden ver ahí sobre la cáscara de palta y la cáscara de huevo. ¿Por qué está pasando esto? Porque no tiene aireación. Esa es la clave de este compostaje. Aireación. Esto se genera automáticamente y de forma natural y normal aquí en la tierra. Pero acá en este compostaje y en este tipo de envase no pasa. Por lo tanto, deberíamos tratar de comenzar los orificios en cierto nivel hacia arriba para que esto se vaya aireando. Y en este caso, como nosotros lo habíamos conversado en varias ocasiones, siempre se ha dicho se revuelve el compost, no se revuelve. En este caso sí se revuelve. Sí hay que revolver cada cierto tiempo y darlo vuelta. Eso es lo más importante. Pero por sobre todo, no pares de compostar, porque de esta manera estamos haciendo un gran esfuerzo todos y estamos generando una gran mejora. Estamos tratando de ayudar a nuestro planeta a no contaminarlo tanto y de esta forma estamos reduciendo de manera drástica la cantidad de residuos domiciliarios en nuestras casas. Así que no pares de compostar en lo posible. Bueno, ahora lo que toca hacer es terminar de vaciar este compost. Ahora, no sé si soy yo el exagerado o estoy muy fanatizado con este tema, pero el color que se ve acá abajo es realmente interesante, por decirlo menos. Ahí está, a compostar, gente.